Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gente que vaya a ver esto en el día, y si no, buenas noches, buenas tardes, en cualquier hora del mundo, en cualquier hora del día que lo vayan a ver, los saludo con gusto. Bienvenidos a Space Cowboy Productions. Pues estoy otra vez con dos grandes expertos, con dos panas, amigos míos. Uso pana porque es una palabra que a Juan Diego le gusta usar mucho. Pues lo recibo aquí con mucho gusto, como siempre. Juan Diego Pardo y Daniel Manrique, que están aquí conmigo. Y como en el programa anterior, Daniel y yo teníamos una misión, pues hoy también aquí tenemos un propósito los tres, y es seleccionar nuestras palabras más elocuentes y persuasivas para que, si no han visto la película Sangre y Oro, Blood and Gold, que pueden encontrar en Netflix, pues pausen este video, vayan a verla o nos acaben de ver y vayan a verla. Cualquiera de las dos cosas funciona de igual manera, que es una cinta que, en mi opinión, pasó demasiado, pero demasiado desapercibido del año pasado. Entonces, pues bueno, una vez más, sean bienvenidos. Pero antes de entrar en materia, pues obviamente saludo con gusto, empezando con Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, mi Fabio? Un gusto estar aquí nuevamente contigo en este canal. Pues sí, es un lujo y es un lujo que hablaremos de una gran película. Como tú muy bien dices, creo que pasó muy por debajo del radar, que tal vez no tuvo el reflector que su calidad podría merecer, pero sin duda alguna creo que ha tenido una crítica muy positiva. Es una trama espectacular y será un gusto hablar largo y tendido sobre ella. Pues ahí veremos. Y pues bueno, también aquí está Daniel Manrique, el que no ha faltado en ninguno de estos videos. Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, mi Fabio? Muy buenos días, hermano. Es un gusto estar nuevamente aquí y pues bueno, platicar de una gran película que de verdad, como bien lo mencionan ustedes, pasó muy desapercibida, pero muy buena. Entonces, un gusto, hermano, y aquí andamos. Pues sí, digo, antes ya de entrar más en detalle, habría que hacer dos menciones importantes. Esta fue una recomendación que Juan Diego nos hizo a mí y a Daniel el día de la Champions que ganó el Manchester City el año pasado. Fue ahora sí que su desayuno antes de Sí, sí. ver la Champions, fue su preámbulo antes de ver la Champions, y Juan Diego súper emocionado. Me acuerdo que en el mensaje decía como, hermanos, tengo que recomendarles una película porque está increíble. Es como ver Bastardos sin Gloria con Sin Novedad en el Frente. Mi papá me la recomendó. Un saludo al señor padre de Juan Diego, que también pues toma parte de esta recomendación increíble. Y justamente eso fue un sábado y yo la vi al día siguiente porque ese día estaba un poquito ocupado. Y habiendo dicho lo anterior, la ficha técnica de la película, el año 2023, el director es Peter Throwood, el guion es de Stefan Brad. La música, y espero pronunciarlo bien, es de Jessica Roy y Hendrik Noll. Disculpen mi alemán principiante. Y el elenco tiene a Robert Maser, Jordi Strebel, Alexander Scher, Yuri Schneff y Mary Henke. Esta es una película que está situada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y tiene, pues, de alguna manera la historia gira en torno a que, pues, la guerra final, la Segunda Guerra Mundial está terminando. Un grupo de soldados alemanes se adentran en un pequeño pueblo en búsqueda de oro. Sus métodos crueles y despiadados pues aterrorizan a los aldeanos, pero el deseo de venganza de Hendrik, que es el protagonista de la historia, un desertor alemán, y de Elsa, una campesina que salva a Hendrik, pues vaya, pues este dúo se combina y pues desatarán pues una batalla brutal en busca de demostrar que la sangre pesa más que el oro. Antes de empezar y preguntarles evidentemente qué les pareció la película, me gustaría también señalar que el año pasado, pues en cuanto a películas de acción, me parece que no hay queja, ¿no? Me parece que cintas como John Wick, Misión Imposible 7 e incluso The Equalizer, como que nos hicieron vibrar, ¿no? Me parece que en el caso de The Equalizer y John Wick fue el fin de dos sagas que casualmente las dos empezaron en 2014. Y por otro lado, Misión Imposible fue como la reafirmación de Tom Cruise como el gran ícono como uno de los más importantes íconos de acción del momento, con una película que sí se vio un poco afectada por estrenarse una semana antes del Barbenheimer. Sin embargo, pues nos dejó, me parece que a la mayoría satisfechos, y como era la primera parte de apenas lo que iba a ser, pues esta saga, nos dejó picados. La verdad es que terminas de ver Misión Imposible 7 y quedas muy picado. Entonces, pues tuvimos muy buenas películas de acción, es a lo que quiero llegar. Y pues dentro de esas películas, pues tenemos estas que ya mencioné que son franquicias establecidas, pero regresando a Sangre y Oro, Blood and Gold, esta película que es de Netflix, pues vaya que se quedó prácticamente en la sombra. Nadie la vio. O sea, no estaría mintiendo al decir que tal vez nosotros somos los únicos tres mexicanos que la vieron, pero pues bueno, nada más señalar que es una película
alemana, es una película europea que no pertenece a una gran franquicia, que sí está distribuida por un gran estudio de streaming como lo es Netflix, pero que pues evidentemente no tuvo el mismo impulso. Pero a pesar de eso, me parece que a diferencia de esas tres películas que ya mencionamos, que son franquicias, que tienen rostros conocidos, esta película tiene como esta onda de ser un poco más una producción de, pues a lo mejor bajos costos, pero que sabe explotar muy bien los recursos que tiene. Y es que, como ya lo dije en la sinopsis, la historia no es lo más complicado. Es, de hecho, una película que hemos visto bastantes veces. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿qué les parece? O sea, cuando la vieron, y voy a empezar con Juan Diego, porque él fue quien nos la recomendó, cuando la viste, ¿qué sensación te dejó la peli? Sí, no, totalmente, Fabio. Muy de acuerdo con lo que estabas comentando. Gracias también por leer y explicar un poco la trama, los protagonistas, lo que hay detrás. A ver, yo creo que primero, como tú muy bien mencionaste al principio, me enganchó el solo hecho de la descripción que se da, de la mezcla entre lo que era Bastardos sin Gloria y Sin Novedad en el Frente. Creo que ya con esa sola descripción empezamos con el pie derecho en cuanto empiezo a ver y a percibir la película. Y dos, la película me gusta bastante porque efectivamente, y como ya lo habíamos comentado en semanas anteriores en Cultura y Punto, la Segunda Guerra Mundial es un tema que lleva demasiados años, décadas, siendo un tema pues muy importante para hacer películas, para sacar tramas, diferentes historias. La trama central, el núcleo de todas podrá ser la misma, que fue pues el lamentable genocidio que sufrieron los judíos, que pues la guerra tan terrible que sufrió Europa, Estados Unidos, Japón, todos los frentes entrando. Bueno, ahora el enfoque que se le da desde un punto de vista de cada película es lo maravilloso, cómo cada director tiene un approach, un enfoque diferente para hacer la película sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso me gusta mucho, como su nombre lo dice, cómo mezclan, cómo ponen un tema tan particular como es la búsqueda del oro nazi. Y cómo ponen a estos dos protagonistas, Heinrich y Elsa, que para los que no la han visto, si la van a ver, por favor, vean la conexión tan especial que generan estos dos personajes en la película. Y es una película con la que tú sales con una gran impresión, como tú muy bien dices, tiene mucho mérito que haya sido una producción completamente local, completamente alemana. Por lo mismo, seguramente no tuvo toda la publicidad del mundo, no fue completamente mencionada en otros países, pero creo que eso le da un realce muy importante y la trama es, la verdad, muy entretenida. Es una película que te entretiene, te informa, aprendes bastante y simpatizas mucho con todo lo que rodea el entorno de Heinrich y Elsa como los dos grandes personajes de la película. Por lo tanto, es una película que no dudo en recomendarles mucho y de verdad vuelvo y me reafirmo. Si no la han visto, por favor, véanla. Está en el catálogo de Netflix. Como tú muy bien dices, seguramente tienes que estar navegando por las profundidades de Netflix para encontrarte con Blood and Gold, ¿no? O sea, y no sé Mm. en qué catálogo, porque Netflix te ofrece acción, drama, romance, anime, de lo que quieras, pero tendrás que estar por allá buscando en películas bélicas locales para que te aparezca Blood and Gold. Acá ya les estamos dando el nombre directamente. Y véanla porque es una película tan entretenida, pero tan bien hecha. O sea, verdad, creo que todo lo que resalta la película es fantástico. Bueno, pues después de esa gran impresión, compártanos la tuya, Dani, que estoy impaciente por escucharla. Pues no sé si puedo agregar mucho a lo que dijo Juan Diego, porque creo que lo dijo muy bien, pero a mí lo que me llama la atención es principalmente cómo es un tema que pues es la guerra, ya lo hemos visto con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que se ha abordado muchísimas veces en el cine, pero sin embargo vemos cómo todavía existen directores o producciones que saben abordarla de una forma creativa, porque podría parecer un tema que es ya súper explotado, que lo hemos visto en docenas y docenas de películas, pero aún así Blood and Gold logra hacerlo de una forma diferente. Recuerdo que cuando, bueno, primero Juan Diego nos la recomendó, tú la viste primero, y a partir de esa recomendación fue que yo la vi, pero tú nos comentaste, Fabio, que es un western al final del día, y yo me preguntaba cómo se puede hacer un western a partir de la temática de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, cuando ves la película, logras ver esas similitudes entre el western pues lo que ofrece Blood and Gold, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Es una película muy, muy divertida que te mantiene en todo momento pues súper atento de lo que pueda ocurrir y pues ver cómo esta codicia del oro va corrompiendo a todas las, bueno, no a todas, pero algunas de las personas del pueblo y te llega a mostrar lo que las personas son capaces de hacer con tal de poseer ese oro, ¿no? Entonces, pues agregando a lo que dice Juan Diego, a mí me parece una película muy, muy buena, muy entretenida, que sin duda les recomiendo bastante. Ahí sí, si tienen un ratito,
dura, ¿cuánto dura? Dura Hora y media, poquito hora menos de treinta y dos, ocho, hora y hora media. 38, hora Sí, 38. Sí, sí, sí. si Sí, tienen ese tiempo, ujú. O sea, perdón, la verdad es que cuando Juan Diego nos refirió a estas dos películas, grandes películas como lo son Bastardo sin Gloria y Sin Novedad en el Frente, despertó mi curiosidad, claro, desde luego, pero también a veces cuando uno utiliza referencias de otras películas para recomendar otra, puede jugar un poco en contra tanto de las propias expectativas de uno que la recomienda y que la va a ver, como de la persona a la que se le está recomendando, porque pues no es decir palabras menores, Sin Novedad en el Frente o Bastardos sin Gloria. Estamos hablando de precisamente dos películas que abordan la guerra, no voy a decir Segunda Guerra Mundial porque Sin Novedad en el Frente se sitúa en la Primera Guerra Mundial y no en la Segunda, Bastardos sin Gloria sí. Y son dos películas que, como bien lo dijo Juan Diego, es una aproximación diferente, mientras que en Sin Novedad en el Frente veíamos cómo era literalmente, pues mostrar, ¿no? Cómo, como se dice en la propia película, dale poder al hombre y se va a convertir en una bestia. Ver cómo jóvenes alemanes iban con la idea de que ellos iban a una aventura y que pronto se dan cuenta de que no es una aventura, de que no es un juego, y como lo dijo una profesora a la que le mando un saludo, a la profesora Alicia Hernández, ves al protagonista de Sin Novedad en el Frente en los primeros minutos como el joven más entusiasta de 17 años y termina como el joven de 17 años más viejo de todo el mundo, totalmente exprimido. Eso por una parte, y es un retrato muy crudo, una película muy bien hecha, y por el otro lado retrocedemos un poco, viajamos en la máquina del tiempo a 2009, me parece, con Bastardo sin Gloria, y tenemos que Quentin Tarantino hizo una sátira, ¿no? O sea, básicamente él, dentro de su, no quiero decir cosmovisión, pero sí dentro de cómo él imagina sus historias, planteó una historia donde posiblemente los judíos sí se lograron vengar de Hitler, ¿no? Algo que pues nunca ha podido del 100% confirmarse por la historia, por los libros, etcétera. Y la película también, pues, era bastante buena, ¿no? Tenemos de todo en esa película porque no es una película que simplemente se recargue en el humor negro o en la sátira, que es principalmente lo que es, sino que también pues tenemos momentos de terror, ¿no? Yo pienso que aquí los tres tenemos muy claro la escena de apertura cuando vemos al personaje de Hans Landa llegando a la granja de este personaje y literalmente es cómo maneja Tarantino la tensión, cómo va pasando de la aparente calma y cómo va cada vez más como que subiéndole, así, subiéndole. Y es una película muy buena, recibió nominaciones a los Oscars, presentó en Cannes, en fin. Entonces, cuando Juan Diego nos dio estas dos películas como referencia, pues la verdad yo dije, ok, ¿no? O sea, sí la voy a ver porque tengo curiosidad, pero también no estamos hablando de dos películas cualquiera. Y esta película me parece que de cierta manera, aunque podríamos simplificarla al recomendarla por estas dos películas que ya mencioné, me parece que por una parte toma lo mejor de esas dos películas, por una parte, Sin Novedad en el Frente, este retrato crudo y visceral de la guerra, de que realmente la guerra no servía para nada, de que realmente justamente es lo que detona la historia, que el protagonista Heinrich es un desertor alemán que, aunque está hiper mega condecorado por el ejército nazi, su conciencia finalmente lo alcanza y le dice que él no es un soldado al servicio de la patria, es un asesino, ¿no? Entonces es lo que detona la historia y es, por una parte, Blood and Gold tiene esto, la visceralidad, como ya lo dijiste, ¿no? El odio, la codicia, cómo las personas se empiezan a corromper en busca de tener esto, todo eso es lo que vemos por una parte, y por otra parte tenemos la diversión que implica, ¿no? Digo, no es que sea divertido ver pues, las muertes, la violencia, claro que no, y de hecho Tarantino, aunque pueda parecer que está haciendo apologías a la violencia, realmente me parece que él lo maneja bastante bien, y aquí me parece que la violencia está muy bien usada, ¿no? O sea, no tenemos tampoco como demasiadas escenas donde veamos mucha sangre. ¿Qué he de decir? Las escenas que tiene sí son bastante intensas, sí son bastante hardcore. Me parece que también la manera en cómo están filmadas es muy buena porque te apasiona, estás ahí como entretenido. Entonces me parece que supo mezclar muy bien como las dos identidades de las películas que ya mencionamos y construye esto que, como bien lo dijiste, y regreso al punto que a mí me gusta y por eso traigo este sombrero puesto, un western. Y no solamente los westerns, el spaghetti western, porque este conflicto que vemos de un grupo de personas buscando oro en medio de un conflicto bélico es básicamente algo que pasa, sí, desde el western, pero que me parece que alcanzó el punto de ser un conflicto realmente memorable en la historia del cine con los spaghetti westerns, en específico con el bueno, el malo y el feo. Porque es lo mismo que vemos en esa película. Vemos a tres personas buscando oro en medio de un conflicto bélico y aquí lo vemos. Entonces, yo
estaba tan fascinado con la película cuando la veía y estaba viendo por aquí Sin Novedad en el Frente, por aquí Bastardos sin Gloria, pero cuando me di cuenta de eso, de que era un spaghetti western, o sea, yo quedé totalmente entregado a la película porque a mí me encantan esas películas y de hecho no solamente porque este conflicto se utilice, sino también porque la música, la banda sonora, que ya comenté quiénes son los compositores, tiene ecos con películas del Spaghetti Western, películas como Django sin cadenas, películas como El bueno, el malo y el feo, tiene estas armonías de silbidos, de alientos, y también por otra parte tiene esta parte como muchísimo más densa, muchísimo más intensa de este soundtrack de Sin Novedad en el Frente, que igual tenía como esa onda muy, muy oscura, muy densa, muy escalofriante. Entonces, me parece que es una película que volvemos a lo mismo. No tiene a lo mejor la historia más novedosa de todo el mundo, pero que con lo que tiene lo sabe explotar muy bien. Y a lo que yo voy es, aquí evidentemente se está tomando una libertad creativa, porque esto evidentemente no está basado en un libro, pero lo que hacen, pues se traduce justamente en una película que es muy, muy bien hecha. Entonces, vaya, y justamente aquí quisiera preguntarte algo, Daniel, porque hay otra película que prácticamente podríamos decir que es como su prima hermana, su precuela, su secuela, o sea, como su continuación, que es Sisu. Sisu, que es una película del 2022, aunque básicamente mucha gente la metió en lo del 2023, que pues habla de algo parecido, ¿no, Dani? Sí, justamente, de hecho, yo antes me había enterado de Sisu y te había comentado precisamente que igual es una película que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial, donde un soldado finlandés ya retirado, pues encuentra oro y quiere ir a cambiarlo por dinero al banco, ¿no? Pero, pues al estar en este contexto de final de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un grupo de nazis que pues va a hacer todo lo posible por conseguir ese oro. Entonces, sí, sí, definitivamente se parecen mucho, nada más. Creo que la única, bueno, hay muchas diferencias, pero la principal es que Sisu es como este escuadrón de un solo hombre, ¿no? Es como Ujú. este John Wick, es como este justiciero que él solito va contra, ahora sí, todos ustedes contra mí, ¿no? Pero en Blood and Gold vemos más bien que se forma este grupo de personas que pelean en contra de los nazis, ¿no? Y Sisu, también está muy buena la película, a mí me gustó bastante, pero no sé, Fabio, a ti qué te parezca Sisu y qué diferencias De puedas ver, hecho, amigo. justamente aprovecho para decir que próximamente estaremos hablando de esa peli, para que ahora sí que lo anoten por si quieren estar aquí al pendiente. Y sí, es una película que igual me parece bastante bien. Es una película que me resulta un poco más interesante porque es una película que casi no hay diálogo. El protagonista prácticamente es mudo, por así decirlo, aunque gesticula algunas cosas en algunas partes. Prácticamente la película se cuenta por imágenes, lo que a mí me parece sumamente interesante porque es como volver al back to the basics del cine cuando el sonido no se podía depender de él y básicamente solo tenías que contarlo con imagen. Y de hecho, pues por ahí también hay algo que valdría la pena que alguna vez experimenten. Yo todavía no lo hago, pero me imagino que es algo interesante. Guillermo del Toro recomienda que para que te des cuenta de si una película es muy buena o no tan buena, la veas sin sonido. O sea, te pongas a ver la película sin sonido porque dice que en gran medida, pues el cine son imágenes más que cualquier otra cosa. Entonces, las imágenes tienen que soportar suficiente todo para que el sonido no sea como una parte fundamental. Claro, eso sabemos que ha ido evolucionando y sabemos que a veces la banda sonora o incluso los mismos diálogos son tan importantes como las imágenes. Digo, depende de cada tipo de película, pero bueno, nada más para comentarlo. Regresando a Sangre y Oro, Juan Diego, me pareció muy interesante lo que dijiste de los personajes de Hedwig y Elsa, porque me parece que aunque es una película bastante simple, todos los personajes te importan. O sea, evidentemente generas un sentimiento de odio, si lo queremos ver así, por los antagonistas, porque no hay manera ni siquiera de cómo empatizar con ellos. Sin embargo, con todos los demás, con los personajes que posiblemente son la luz en medio de esta barbarie, me parece que de todos te importan, ¿no? Y es casi como que empatizas con ellos al instante. Y por ahí también hay, me parece que una inclusión, porque hay un actor que está en esta película y que tiene pues una condición diferente, ¿no? Y para mí fue como la sorpresa de la película, ¿no? Y es un personaje pues bastante empático también y que tiene un momento que no quisiera decirle, pero tiene un momento súper cool y súper empoderado que yo me emocioné bastante cuando lo vi. ¿Cómo lo ves, Juan Diego?
No, Fabio, totalmente. Acá me estás leyendo impresionante la memoria, de verdad estaba justamente por comentar eso. Sí, efectivamente, desde luego tú como las películas que se les da este enfoque, tú empiezas a sentir la animadversión, como el odio hacia los antagonistas, los villanos, que en este caso pues son los nazis, desde luego. Y justamente eso creo que genera un vínculo mucho más grande con Heinrich y la historia, como la va acompañando, ¿no? Porque aquí son los héroes, los que están queriendo defender el oro, los que no quieren dejar que el villano salga triunfante. Y efectivamente, ese personaje que tú dices con pues con esta discapacidad, con esta situación, con esta condición, se lleva unos reflectores impresionantes, te da mucha ternura, cómo lo meten, cómo lo engranan de bien con la historia, sobre todo con la situación tan difícil que era pues vivir en esa época en el mundo, teniendo este tipo de condiciones, cómo te relegaba tanto la sociedad y cómo te hacían tan de menos. Es un personaje que efectivamente tiene ese momento, ese reflector tan grande que tú te emocionas mucho, te conmueve. Yo creo que es uno de los momentos más emocionantes de la película. Creo que todas las personas que la vayan a ver van a saber de qué momento estamos hablando y de qué personaje, porque genera mucha ternura, genera mucho vínculo y efectivamente tú también te solidarizas mucho con la situación de Elsa al final pues como es, ella también vive como en una cierta granja apartada, está ella sola, y bueno, cómo llega y combina su historia con Heinrich, o sea, cómo se van uniendo todos los personajes para crear los desenlaces de la película y la trama, cómo se va llevando, o sea, te conecta tanto, o sea, y como dice Daniel, como lo decía Daniel, yo creo que en medio de la sátira, el humor, las risas que te va llevando la película, pues por eso la hace tan buena película, ¿no? Porque la hace muy atractiva, te ríes, te la pasas bien, te conmueves y al final te entretienes mucho, que es el objetivo principal. Sí, además me parece que igual esos son momentos súper padre que es como estas inclusiones que aplaudo por parte del cine que funcionan bastante bien porque justamente le dan un trato muy digno a los personajes y es así y de hecho pues empatizas tan rápido con él que su desenlace pues te deja totalmente, pues, no sé, hay una cuestión emocional para no dar Sí, spoilers sí, sí, que juega totalmente. contigo, ¿no? El desenlace que tiene este personaje, no hemos entrado en detalles para que obviamente no quemarles nada y por ahí también, y algo que también de hecho maneja Sisu es la cuestión del empoderamiento femenino. O sea, el personaje de Elsa y en general como todas las mujeres que se retratan en esta película y también las que se retratan en Sisu, pues en medio de toda esta situación donde sabemos que las mujeres prácticamente no importaban, incluso no estamos hablando hace mucho tiempo, tienen un papel tan increíble de que son espíritus fuertes, mujeres aguerridas, que están decididas justamente a ponerse de al tú por tú con estas gentes que evidentemente estaban pues con el firme propósito como de acabar con todo. Y eso me gustó, o sea, el personaje de Elsa también me encantó porque no solamente es como cálida y amable, sino también sabe defender lo que quiere, ¿no? Y me parece que justamente es otro punto que a mí me dio a favor de la película, el retrato también hecho justamente no solamente de este personaje de Elsa, sino en general de las mujeres, porque también por ahí hay otras mujeres que aparecen que también son personales fuertes, duras. Entonces, me parece que eso también le da como puntos extra a la película, porque también ya vemos como esta parte, cómo se está equilibrando, ¿no? La representación tanto de mujeres y hombres. Y funciona bastante bien, o sea, me gusta mucho, como dices, este vínculo que forman y también las escenas, porque hay un momento donde Elsa tiene unas escenas que, uff, me encanta, o sea, y ya, o sea, cerrando puesto, pasando a los villanos, pues digo, la verdad es que lo hacen bastante bien, o sea, se ve, disfrutas odiarlos, pero justamente me parece que los nazis nunca van a dejar de ser como los antagonistas perfectos. Son de Indiana Jones, son de videojuegos, películas, lo hemos visto en muchos lados, pero justamente me gusta cómo siempre les manejan esta onda de que realmente como que hay algo más, ¿no? O sea, el comandante, el teniente coronel, me parece que es el que maneja este pelotón que tiene la mitad de la cara como deforme, o sea, te genera desde ahí, ¿no? Ese sentimiento como de, wow, no te metas con él. Entonces, wow, o sea, por esa parte también es que siento que la película está muy bien hecha, que construye muy bien a sus personajes de una manera tan sencilla que empatizas con ellos, te importan, a los que odias los odias y a los que apoyas los apoyas. Ya, digamos, como pasando a otro lado, lo que ya habíamos platicado, cómo pasa el tiempo, y por eso es que mencioné las películas de acción que se estrenaron en 2023, y importante mencionar que son producciones hollywoodenses, pero esta es una producción alemana y como si Novedad en el Frente nos lo enseñó en 2022, resulta que ahora en Europa están volviendo y están demostrando hacer películas tan buenas en géneros que se supone eran pues totalmente dominados por Hollywood. ¿Cómo ven esto? O sea, ¿cómo ven esto? Yo la verdad me parece algo muy interesante, pero bueno, quisiera saber ustedes qué opinan de esto al respecto.
Si O yo quieres, vas tú, empieza mi tú, Sí. Fabio. Daniel. Si quieres, empieza Dani. Dale, 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 dale. A mí me parece algo muy, muy positivo porque creo que al final del día esto nos abre a más perspectivas, porque al final cuando vemos las perspectivas gringas, por así decirlo, pues vemos una visión por una parte del mundo que sí representa ciertas cosas positivas, algunas negativas, pero al momento en el que esto se abre y podemos ver mayores perspectivas de otras partes del mundo, como es el caso de Sin Novedad en el Frente, pues vemos una representación completamente diferente de lo que entendemos de la guerra, visto desde el lado de Alemania. Entonces a mí me parece muy enriquecedor que podamos ver esto y que aparte sean películas muy, muy buenas porque al final todo enriquece. Esa diversidad me parece muy positiva porque al final aprendemos de todo eso y conocemos más del mundo y vemos cómo era la perspectiva de otro país sobre la guerra, porque al final en la guerra todos pierden, en la guerra ninguno de los dos gana, al final podrá decirse en los libros de historia, la Segunda Guerra Mundial la ganó tal bando, pero al final todos terminan perdiendo porque todos mueren en la guerra. Entonces, me parece muy enriquecedor y muy positivo que existan este tipo de producciones. Vas, Juan Diego. Sí, no, totalmente, firmo completamente debajo de lo que acaba de decir Dan, estoy completamente de acuerdo. Definitivamente Estados Unidos, encabezada por Hollywood, ya nos ha dado tantas versiones y tan buenas que justamente sabes un poco a lo que vas y lo que puedes esperar, pero el hecho de que, como muy bien dice Dan y que comparto completamente lo que acaba de expresar, se amplíe esto a otros países, se diversifique, pues te nutre de otros datos, de otros ambientes, de otras formas de ver el cine, de otras formas, como lo dije al principio y también como lo mencionó Dani hace un momento, las formas en las que tú abordas este tema. O sea, y sin ir más lejos, también lo quería comentar, pues que la gente, si no lo ha visto, vea Zona de Interés, ¿no? Que se Sí. acaba de ganar también la mejor Ujú. película extranjera, también es la Segunda Guerra Mundial, y es un punto de vista muy interesante. Es algo que no se había hecho hasta entonces. ¿Cómo ves la guerra desde esa perspectiva y desde esa forma, como te lo plantea Jonathan Glazer? También es un director británico. Entonces, que este tema de la Segunda Guerra que da y va a seguir dando para muchas producciones, como otros, se puede expandir a otro tipo de directores, a otras visiones. Creo que el cine es el que gana, el cine es el que gana, la gente es la que disfruta, porque puede gozar de otras formas de verlo, no solamente porque, desde luego, Estados Unidos siempre te va a decir, se va a colgar esa medalla, la Segunda Guerra la ganamos nosotros, ¿no? La ganaron los aliados, pero al final, como dice Dani, la guerra es algo que termina dejando tantos desastres, sabemos cómo terminó Europa después de eso, y que al final podamos ver muchos directores que puedan mostrarnos una faceta que no hemos visto. Eso es bueno para todos, y que lo hagan austriacos, que lo hagan franceses, que lo haga un japonés también, que no, que producciones Ujú. japonesas nos digan cómo vivieron los japoneses aquellos años tan turbios, tan fuertes para ellos los chinos, que esto vaya creciendo y expandiéndose para todos. Creo que, te digo, no hace sino hacer que el cine gane y la gente disfrute y aprenda. Totalmente de acuerdo con ustedes y pues bueno, ahora sí que por una circunstancia técnica, antes de ya dar mi comentario y pasar prácticamente a cerrar las últimas impresiones, voy a tener que cortar la transmisión porque ya se nos está acabando el tiempo en esta sala de Zoom, pero en breve regresamos, entonces pues denme nada más unos segundos y ahorita volvemos ya con el cierre. Regresamos en un dos por tres, ya estamos aquí. Pues bueno, básicamente solo para terminar de cerrar un poquito, estábamos hablando justamente acerca de pues esta circunstancia, ¿no? De cómo han cambiado los tiempos y ahora vemos que Europa está obviamente, no quiero decir recontando la historia, pero sí nos está permitiendo mediante diferentes nuevas aproximaciones conocer la historia de otra manera, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo importante, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, es uno de los dichos, una de las frases más longevas de la historia de la humanidad. Ahorita que comentaste, Juan Diego, lo de zona de interés, y me pareció interesante. Justamente cuando vi Sangre y Oro, pues en mi mente yo no sabía que íbamos a tener otra película que iba a hablar del Holocausto, como lo era Zona de Interés. Y me parece que tenemos, ¿no? Estas dos aproximaciones que son tan diferentes y las dos, pues tienen su público, tienen sus virtudes, son diferentes. Me parece que sí. Creo que a lo mejor a lo mejor por la seriedad en como Zona de Interés retrata esta circunstancia puede ser más importante que Sangre y Oro. Sin embargo, ambas películas son estupendas, pero pues bueno, o sea, yo concluyendo, o sea, esto también me parece, o sea, no me parece disparatado, ¿no? O sea, me parece que justamente, ¿no?
creo que ya fue como un, no quiero decir no quiero decir un cansancio, pero a lo mejor chance sí, de cómo Estados Unidos, que es obviamente experto en las películas que tienen que ver con la guerra, llámese la primera o la segunda, ciertamente creo que ya terminamos de ver, ¿no? Todo lo que teníamos que ver desde su perspectiva. Y ahora pues lo estamos viendo desde otra perspectiva. Y eso, como ustedes lo comentaron, es bueno para todos, no solamente para la gente que realiza las películas, sino más para nosotros como los espectadores, en fin. Yo sí quise decir que, pues me parece impresionante lo que se logra en términos de acción, no solamente los valores de producción que me parecen increíbles, que tienen pues casi los mismos valores de producción que Sangre y Oro, que, perdón, que si no me dan el frente, que son las locaciones, que son los vestuarios y que todo eso funciona bastante bien y aquí lo tienen muy bien. Y lo que son las secuencias de acción, pues me parece que están bastante bien. Yo de un tiempo para acá y a raíz de que a raíz de cómo ha ido evolucionando este género, y principalmente por cómo lo ha elevado un poco las películas de John Wick, ya es como el parámetro a medir, ¿no? Entonces yo cuando veo esta película, me parece que tenemos a lo mejor no esta espectacularidad, este grado de perfección y de detalle en las secuencias de acción, pero me parece que igual ya es un departamento que no se descuida. Guillermo el Toro, cuando filmó El laberinto en el fauno, que también es una película que se ambienta en la guerra civil, en la guerra civil española, él hablaba acerca, y lo he platicado varias veces, de cómo la violencia en pantalla es importante, ¿no? Cómo manejarla, porque pues todos sabemos que la mayoría de películas de acción, pensado por ejemplo en Duro de Matar, y para nada quiero demeritar eso, pero a veces vemos que las heridas pues no parecen lo suficientemente reales, ¿no? Vemos que está sangrando de un lado que no tendría que suponerse, y sí, ¿no? O sea, y no sentimos como ese impacto del dolor, ¿no? Cuando vemos que hay un balazo, un apuñalamiento, y me parece que de un tiempo para acá pues han ido cuidando eso, ¿no? Que cuando haya violencia realmente sea un impacto a nivel en la historia, tanto para el personaje como para uno como espectador que lo vive. Entonces, me parece que en ese sentido la película cumple bastante bien, ofrece por ahí bastantes, muchas secuencias que no solamente son tiroteos, sino peleas cuerpo a cuerpo, que a mí me encanta ver cómo lo hacen. Y justamente me parece que más allá, a lo que quería volver era cómo Estados Unidos se retrata siempre como el héroe, y me parece que aquí, ya antes de terminar la película, hay una escena que es muy chiquita, donde prácticamente nos dan a entender que respecto a lo que es el oro, los nazis no son tan diferentes de los estadounidenses. No quiero quemar más, lo voy a dejar ahí, pero es interesante, ¿no? Cómo de alguna manera la película es totalmente, pues, no toma partidos, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, no, o sea, sí condena a Alemania, todo lo que se vio, pero en general está condenando la guerra, y como lo dijeron, no hay ganadores, y en general la guerra tiende a sacar lo peor de las personas, y lo vemos justamente con esa escena, que es pues un retrato de que posiblemente tampoco eran tan diferentes los estadounidenses los, eh, a los nazis, en fin. Sin embargo, ya antes de pasar justamente a su último comentario, me gustaría mencionar que justamente el año pasado no solamente tuvimos esta película, sino también tuvimos otra película que ya se las platiqué a ustedes, que es de El Pacto, de Guy Ritchie, de Covenant con Jake Gyllenhaal, que justamente es otra película que llegó directo a plataformas, que pasó muy por debajo, que también no se habló mucho de ella, y me parece que estas dos películas, tanto Sangre y Oro como El Pacto, como de Covenant, son películas que desde el punto de vista de historia y lo mejor de producción, no son producciones sumamente innovadoras, sin embargo hablan de temas interesantes, ¿no? Que es hablar acerca de la guerra y de cómo justamente eso ha ido poco a poco destruyendo pues la sociedad, ¿no? La humanidad. Próximamente también hablaremos del pacto, ahora sí que es algo que yo por lo menos me propongo personalmente, pero pues llegando justamente a esta parte. Este año también tendremos otra película que tendrá, pues, no quiero decir una historia similar, pero sí, pues podríamos decir que sí, que es esta película que se llama The Ministry of Uncomplementary Warfare, que es una película de Guy Ritchie, que es una película protagonizada por Henry Cavill e Isa González, entre otros actores ahí conocidos, que habla de un grupo de respuesta de Gran Bretaña para contraatacar justamente a los nazis, ¿no? Es una película que a ustedes les mandé el tráiler, incluso Dani lo vio conmigo una vez, y pues tiene toda esta onda, ¿no? Esta onda de ser una película de acción, una película que también tiene mucho humor, y que pues dirigida por Guy Ritchie pues también promete tener pues muchos momentos así como ácidos, muchos momentos satíricos, humorísticos, en fin. Ahora sí que este tema sigue dando para más y seguirá dando para más.
Entonces, pues digo, creo que ya recomendaron la película, es la primera vez que tuvieron el micrófono, pero pues un último comentario que quieran dar ya para ver si terminar de persuadir a la gente que nos vaya a ver. ¿Tú, mi Juan, o yo? No, pues simplemente ya sumado a todo lo que ya dijimos, si se quieren, combinar todas las mejores emociones, ¿no? Si se quieren divertir, si quieren aprender, si quieren entretenerse y si quieren conmoverse también y entender y comprender un nuevo punto de vista diferente, como ya lo hemos resaltado, que se le vuelve a dar a la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva alemana, por favor vean Blood and Gold porque sin duda alguna la van a disfrutar muchísimo. Vas, Dani. Y pues bueno, aquí, complementando lo que dijo mi Juan, de verdad, es una película que vale mucho la pena. Es una vista un poco, pues no sé si diferente, pero creativa de la Segunda Guerra Mundial. Vale mucho la pena. Si les gustan los westerns también, créanme, les va a gustar muchísimo. Es divertida, es entretenida, tiene personajes que de verdad te vas encariñando con ellos, con los protagonistas, pero así con los villanos dices, hijo de su madre, este tipo, este tipo, qué odioso es. Entonces vale la pena, muy, muy buena película, se las recomiendo bastante. Ya nada más, solamente para también pasar a mis comentarios finales, estaba volviendo a leer la reseña que escribí el año pasado en su momento y respecto a el personaje, Paul, que es el personaje del que estábamos hablando hace un rato, que aparece con una discapacidad, eh, justamente anoté, lo interpreta un actor que se llama Simon Roop. Y justamente lo que yo sentí en su momento cuando la vi es que nos recuerda a nosotros como espectadores que lo que el mundo mira como una discapacidad realmente es una fortaleza, ¿no? Y me parece que es algo también como súper digno de cómo se retrata a este personaje con esta, pues sí, discapacidad y el cómo justamente lo que importa no es cómo te vean los demás, sino realmente cómo tú te ves. Entonces, ahora sí que sumando todo lo que ya dijeron, me parece que es una película que, como una vez más, insisto, pasó demasiado de largo, quedó en mi top 3 del año y de ahí no se bajó hasta las últimas películas. Es una película, como ya les digo, con valores de producción increíble, con todos estos elementos que van desde una banda sonora, desde una selección musical, porque por ahí también hay piezas musicales de la época que entran a la historia, desde las mismas actuaciones que son bastante empáticas y que son bastante buenas al momento tanto de reflejar pues la parte dramática de la historia como también la parte física, ¿no? Porque también las secuencias de acción pues exigen justamente mucho compromiso de parte de los actores y ahí hay un compromiso total de cada uno de ellos y en general pues también hablar de Netflix, ¿no? Que no sé si de seguir manejando como un servicio de streaming o ya podemos decir que es un estudio. Me atrevo a decir que un tiempo para acá ya es un estudio más que como tal un servicio de streaming porque ya con los años que tiene en el mercado ya ha logrado pues prácticamente un nivel tan presente como al nivel de estudios como Warner, como Universal, etcétera. Y a veces Netflix, a diferencia de otros servicios de streaming, puede tener más el lema de cantidad a calidad, ¿no? Regularmente saca muchas producciones año con año, no siempre les va bien, pero por ejemplo, Daniel me ha platicado de una miniserie que se llama Misa de Medianoche, que igual es original de Netflix, que es muy buena y pasó por ahí de largo, ¿no? Yo personalmente tengo una lista de películas que también posiblemente mucha gente no las conozca y como dijo Juan Diego, hay que rascarla, hay que estar navegando un buen rato para dártelas para encontrarlas dentro del catálogo de Netflix, pero me parece que me gusta que Netflix de vez en cuando sí se tome como se tome con seriedad justamente el contenido que llega a los catálogos y te encuentras cosas como esta que tienen un nivel de producción increíble. Entonces, bien Netflix, bien Netflix. Y pues ya, ahora sí que eso fue todo. Esperamos haber encontrado, como lo dije al principio, las palabras más elocuentes y persuasivas para que vayan a ver esta película. 1 hora 38, mucha acción, entretenida, disfrutable, en fin, más adjetivos ya no puedo yo decir porque los estaría inventando, en fin, pues no, no dejen de ver esta película, la pueden encontrar en Netflix, es el 26 de mayo del 2023. En fin, pues nada, ahora sí que agradezco una vez más aquí a mis panas, a Juan Diego y a Daniel que se hayan dado aquí cita conmigo para platicar de esta película un rato, pues estén muy al pendientes de ellos porque pues los dos se están moviendo ahorita como yo para pues empezar a hacernos nuestro camino en medio de este mundo laboral. Pues dejo nada más que ustedes dejen ahora sí que sus redes, los proyectos en los que están trabajando para que la gente pues no vaya a seguirlos. Empezamos contigo, Daniel. Gracias, amigo.
pues sí, me pueden encontrar en Instagram como Dan, diagonal, guión bajo Manri, ahí para que vean los bellísimos memes que publico ocasionalmente. Hay reels, casi no subo fotos mías ni nada de mi estilo de vida, porque es bastante aburridón, pero si quieren No, ver no buenos casi, Dani. reels, No, no, no casi. Nunca subes, nunca, no es casi, bueno, nunca. si quieren ver buenos reels, síganme por favor, Dan diagonal, guión bajo Manri. Y pues también les cuento, estoy con mi proyecto, un podcast, se llama La Ventana del Maestro. Es un podcast de cuentos, cuentos variados de todo, terror, fantasía, ciencia ficción, un poco de todo. Y pues bueno, lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube, como La Ventana del Maestro. Y bueno, Gracias, pues hermano. sí, claro que sí, ya sabes que aquí proyectos hermanos trabajando como nosotros mismos, pues igual, vayan a darse la vuelta. De hecho, yo acabo de subir, fue este Daniel, cuento, el viernes de la semana pasada, él sube los viernes a la una, por ahí eso, y subió un cuento bastante interesante con un título bastante curioso. Entonces, pues vayan a seguir La Ventana del Maestro en Spotify, Instagram y YouTube. Antes de darle la palabra a Juan Diego, pues empiezo yo. Pues yo tengo este proyecto que estoy arrancando, que es Space Cowboy Productions, un canal de YouTube dedicado a hablar de cine, mayoritariamente. También tengo mi Instagram, que es space-cowboy-productions, que es también ahí pueden encontrar, pues no solamente algunas de las conversaciones que ya he tenido con estos dos caballeros, sino también algunas reseñas que ya he subido. Ahí síganlo y están muy al pendiente porque pues tengo ahí un par de cositas más preparadas para dentro de los próximos meses. Y pues pasamos con Juan Diego para que también nos deje ahí su información y para que estén al pendiente de él, porque pues ahora sí que a lo mejor ya esté revelando información que no tenía que ser, pero pues él es gran apasionado del fútbol, del balompié y en general de los deportes. La verdad es que así como se refieren a mí como la voz autorizada del cine, yo diría que Juan Diego es una de las voces más elocuentes, profesionales y expertas que conozco, no solamente del fútbol, sino de los deportes en general. Entonces, pues nada más ahorita te doy la palabra, Juan Diego, para que dejes tus redes y ver cómo te podemos estar siguiendo y al pendiente de lo que andas haciendo. Muchas gracias, Fabio. Qué grandes palabras. A mí mucha fe de que por favor sigan a Dani si se quieren reír un buen rato de los reels y todo lo que está subiendo, porque sube buena calidad. Sí, efectivamente pueden seguirme en el Instagram como Juan de Bajo Pardo. La verdad sí me encantan los deportes. Mi TikTok es un buen nombre, se llama Juan Chope. Entonces, para que se vayan informando. Y próximamente también canal de YouTube. Vamos a estar subiendo mucha información, informando sobre el mundo del deporte en general, todo lo que les guste. Y nada, pues ahí está abierto al público para más followers. Pues bueno, ya nada más como para dejarlos con el suspenso, próximamente estaré platicando con Juan Diego justamente de dos películas de fútbol, que pues son películas que consideramos Juan Diego y yo como joyas escondidas del deporte, Sí, en específico del fútbol. gracias, Fabio. Ahí estén al pendiente de eso, se va a poner buena la charla y pues también vamos a ir planeando algo con Daniel porque ya saben que pues nos encanta y a ver si ya en uno de estas veces podemos hablar justamente de una película de este año, que todavía no hemos tenido la oportunidad, hemos estado hablando como de pelis viejitas. Pero yo, igual, infinitamente una vez más, gracias a los que vayan a ver esto, estén al pendientes, pues ya se los dije, por nosotros en Instagram, por nosotros en YouTube, por ahí estamos con todo y pues gracias, no se olviden de ir al cine, hasta la próxima.